que todos estén bien. A Dios gracias, yo me encuentro bastante bien. Pequeños achaques por la edad, pero no son de importancia. Dios nos mantiene a todos bien, gracias a Dios. Después de Dios no estoy sola. Tengo a mis hijos aquí cerca. Y espero que todos mis hermanitos se encuentren bien. Es verdad que físicamente estamos separados, pero estamos unidos en oración y estamos orando por toda la humanidad. Y en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 nos habla: si humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtiere, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Ese consuelo tenemos, hermanitos. Que Dios les bendiga. Buenas tardes. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Un fuerte abrazo. Le enviamos de la ciudad de Quevedo, mi linda familia, para indicarles y decirles que siempre lo tenemos presente. Gracias por sus oraciones, gracias por su misericordia y para indicarles que la fe nunca la hemos perdido, ¿sí? Un saludo muy especial para mis amigos de la Iglesia Misionera del Valle, amigos y familiares, para que tengan conocimiento de que estamos viviendo cosas peores, cosas muy difíciles, pero el Señor ha tenido mucha misericordia hacia nosotros. Y muy pronto el Señor nos dará la gloria y la victoria para nuevamente visitar esa iglesia linda en el Valle de los Chillos. Asimismo, hermanos, hemos cogido un versículo de una reflexión para poderla compartir con ustedes, donde indica que Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra de su muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirá aliento. Aderezará mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite y mi copa estará rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirá de todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová morará por largo día. Ese es un pequeño versículo que hemos cogido, hermano, de una pequeña reflexión. Con ustedes, unas palabras le va a transmitir mi amada esposa. Bendiciones, hermanos, amigos, familia. Esperemos que todo esto pase para poder estar juntos nuevamente en unión de familia y de amigos. Y le doy gracias a Dios por cada día que Dios ha puesto nuestras manos poderosas en nosotros, en nuestra familia, que nos bendice cada día. Soy muy agradecida con el Señor porque Amén. Él está con nosotros. Amén. Hola hermanos, bendiciones amigos, espero que se encuentren súper que bien y que pronto pasará esta pandemia con la bendición de Dios. Amén. Amén. Buenos días mis amados hermanos y amigos, les saludo de parte de la Iglesia Cristiana Misionera del Valle. Es un gusto de compartir con ustedes a través de esta plataforma y te invito a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en nuestra página en www.icmbs.com o también puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube. También te invito a dar clic en compartir para que la palabra de Dios llegue a todas las personas y sea de salvación para ellas. Quisiera leerte un mensaje que se encuentra en Salmos 139 del 7 al 12. Y la lectura de la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia?
Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo que son las tinieblas que la luz. ¿Qué nos dice la palabra de Dios, mis amados hermanos y amigos? Que Dios es omnipresente, que Dios está en todas partes, que no importa dónde estemos nosotros, Él va a estar siempre con nosotros, que no importa el problema que nos encontremos, no importa en qué oscuridad nos encontremos, que la luz del Señor siempre va a estar con nosotros y Él nos guiará con su mano, con su diestra. Tan grande es el Señor que tanto nos ama, que Él nos va a guiar a seguir adelante a través de esta pandemia, que parece que no tuviera fin, pero sí lo va a tener, porque el Señor va a cumplir su promesa y esto en un momento se va a terminar. Pero mientras tanto, mis hermanos, sigamos con el Señor teniendo fe en Él. Dios los bendiga, mis hermanos. Qué gusto estar unidos en espíritu un domingo más. Les invito a que abramos nuestra Biblia en el Salmo 100. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Les invito a cada uno desde sus casas a que puedan levantarse, puedan unirnos en un solo espíritu y podamos alabar el nombre del Señor. Cristo, mi Rey, nadie es como tú.
quisiera también con ustedes compartir unos anuncios. El culto de niños son los domingos a las 10:30 de la mañana, seguido del culto general, que es a las 11 de la mañana. Los días lunes a las 19 horas tenemos la reunión de discipulado a través de la plataforma Zoom. Los días martes tenemos ayuno y oración. Los días miércoles tenemos culto general a las 19 horas. También tenemos los días jueves a las 20 horas la reunión de adolescentes. Y los viernes a las 20 horas la reunión de jóvenes. Todo esto a través de la plataforma Zoom. Mis amados hermanos, los invito a seguir adelante. Que Dios me los bendiga y me los guarde. Bendiciones, mis amados hermanos. Qué bueno es alabarle a nuestro Dios en todo tiempo, en toda circunstancia. Y le damos gracias a Él por habernos permitido estar juntos en adoración a su nombre. Queremos enviar un saludo fraterno a la iglesia aquí en San Joaquín, Misionera del Valle, a la iglesia en Quevedo, a los hermanos que están conectando, a la iglesia también en Mondayaco, Achidón, en el oriente, a la iglesia en Las Delicias, en Santo Domingo de los Áchilas, y a cada uno de los familiares que en diferentes lugares del país y aún fuera en el exterior nos están conectando y estamos siendo partícipes de esta enseñanza que Dios ha puesto a que lo realicemos para la edificación de su iglesia. Hoy queremos seguir con el estudio de la familia en cuanto al rol de los esposos. Quisiera hacer una breve historia de aquellos tiempos. En el libro de Deuteronomio capítulo 24, 1 dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Este concepto tenía muchos de los israelitas, y no solo los israelitas, sino también los romanos, los griegos. Tenía un concepto del matrimonio, algo que sin valor a la mujer se le tenía en poco, era considerado como una cosa o tal vez como un animal de carga. Ese era el contexto que en ese tiempo la iglesia de Éfeso tenía en cuanto al matrimonio, en cuanto al rol de la mujer y del marido. La oración diaria de los israelitas era pidiendo a Dios y dando gracias a Él de no haber nacido esclavo, de no haber nacido gentil y no haber nacido una mujer. Pero nosotros queremos recordarles que la familia cristiana, el matrimonio cristiano, tiene fundamentos espirituales. Y recordándoles podemos ver que en el libro de Génesis capítulo 2, verso 24, es Dios quien instituyó la familia. Y como Él instituyó la familia, Él nos ha dado mandamientos, nos ha dado estatutos para que nosotros podamos ser guiados por ella. En el libro de Efesios capítulo 5, verso 18 a 19, también nos da una orden de ser llenos del Espíritu Santo. Ese es el mandato de Dios. Para que nosotros podamos cumplir con sus ordenanzas y mandamientos, debemos buscar la llenura del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. En el libro de Efesios capítulo 5, 21, vemos el sometimiento de la familia, el sometimiento de la esposa con el esposo y el esposo con la esposa, de los hijos con los padres y de los padres con los hijos. Esos son los fundamentos que hemos visto hasta ahora. También vimos en clases anteriores el sometimiento de la esposa trae como consecuencia el respeto y honra de su esposo. Cuando la mujer logra cumplir con el mandamiento de someterse a su esposo, de amar a su esposo, trae como consecuencia el respeto y el honor al esposo.
Podemos mirar en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7, dice: vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El apóstol Pedro en la primera carta escribe a los maridos, a los varones, que vivamos con nuestras esposas sabiamente, sí, prudentemente, que con temor a Dios. ¿Y eso qué implica? Entonces implica que debemos considerarla, debemos fortalecerla y tener comunión con ella. Eso es lo que Dios establece para estos tiempos en el matrimonio cristiano. Y vamos a profundizarnos un poquito en el tema acerca del rol del esposo, el rol del varón. En el versículo 25 del libro de la carta a los Efesios, capítulo 5, dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así como el mandamiento para la esposa fue de someterse, de sujetarse, de honrarla, ahora nos manda la palabra de Dios, nos manda Jesucristo en su palabra que nosotros debemos amar a nuestras esposas. Si bien el mandamiento para la esposa es difícil cumplirla y muchas veces se da razonamientos humanos para no querer hacerlo, miramos aquí que el mandamiento para el esposo es aún de mayor alcance, de mayor sacrificio, porque manda, dice la Biblia, que nosotros debemos amar a nuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia. Yo quisiera hacer un contexto de cómo Cristo amó a la iglesia. En el libro de Hechos, capítulo 20, 28, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su sangre, por su propia sangre. Nosotros miramos acá cómo es que Cristo amó a la iglesia. La compró con su propia sangre, dice aquí en el libro de Hechos. O sea, que tuvo que dar su vida por la iglesia. ¿Sí? Imagínense en lo que nos manda Dios a través del mandamiento de amar a la esposa. Nosotros debemos estar dispuestos a dar la vida por nuestra esposa, así como Cristo dio su vida por la iglesia. En el libro de Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no vino por una iglesia santa, no vino por una novia sin tacha, hermosa. No, dice que aunque nosotros éramos pecadores, o sea, la iglesia era una pecadora, una iglesia que no tenía atractivo, aún así Cristo murió por nosotros. ¿Qué implica esto, amados hermanos? Que nosotros como esposos estamos negados a ver las deficiencias, las fallas de nuestra esposa, y el mandamiento es amarla con sus debilidades, amarla muchas veces con sus defectos. La Biblia nos manda amarlas incondicionalmente. En Romanos 8, del 38 al 39, dice así: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, el amor de Dios, el amor en Cristo Jesús cubre toda circunstancia, cubre toda falla, todo defecto, toda prueba. Lo que nosotros nos imaginemos, el amor de Cristo nunca pasará y dejará de ser. De esa misma manera, Dios nos manda amar a nuestra esposa en cualquier circunstancia, en cualquier error que ella cometa, en cualquier aún debilidad que ella podría caer. Nosotros estamos llamados no a juzgarla, sino a amarla. Eso dice la Biblia. Por eso yo les decía al principio,
el mandamiento para el varón, le digo que es imposible. Asemejarnos a Cristo y lo que Él ha hecho por la iglesia es imposible, realmente. Miramos nosotros en el verso 26 y 27 de esta carta, dice así: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así como Cristo. ¿Cómo es lo que Cristo santificó a la iglesia? Nosotros podemos mirar en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 17, dice: santificados en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando el Señor oraba a Dios el Padre, sí, intercedía por nosotros, intercedía por la iglesia. Y miramos que dice aquí, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces nosotros como esposos, al mismo tiempo tenemos que ejercer nuestro sacerdocio. ¿Cómo le presentaremos a nuestra esposa? Espiritualmente, sentimentalmente, aún en su provisión depende totalmente del esposo. Entonces, si nosotros queremos una esposa bella interiormente como exteriormente, es la labor nuestra de proveer tanto de la palabra de Dios, ministrar la palabra de Dios a nuestro cónyuge, como también proveer para todas sus necesidades. Ese es santificarla. En el libro de Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. También nos muestra la Biblia que la mujer es un vaso más frágil, no solamente a veces en el aspecto físico, sino también en el aspecto emocional. Emocionalmente quizás son más débiles que el varón en algunos de los casos. Entonces a veces, como vemos la historia del huerto, ¿no es cierto?, la que se dejó engañar fue Eva. Sí, sentimentalmente se dejó atrapar en el lazo y cayó en pecado. Entonces, aquí lo que nosotros debemos es, a través de la palabra, que la luz de la palabra cambie su manera de pensar, cambie su manera de actuar. Pero ese depende del varón, depende de la administración, del conocimiento de la palabra. Y no solamente del conocimiento, sino que del ejemplo que nosotros le demos a nuestra esposa en cuanto a vivir la palabra, en cuanto al servicio a Dios. La esposa y la familia son el resultado del sacerdocio del varón en todos los órdenes de la vida familiar. Sí, amados hermanos, ustedes que me están mirando ahora, quiero decirles que nosotros somos los responsables de nuestra familia, en este caso de la esposa, luego veremos también en cuanto a los hijos, pero el hogar depende de la administración de la palabra, depende del sustento en todas las áreas económicas, afectivas, depende de nosotros, y de acuerdo a eso será presentada la familia, así como Cristo presenta a la iglesia. Otro de los puntos que quisiéramos ver es en el versículo 28 al 31, y dice así: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Qué es lo que miramos acá? Nosotros miramos que el marido debe sustentar con ternura todas sus necesidades, porque somos un mismo cuerpo, el uno le pertenece al otro, somos copartícipes de los triunfos como de los fracasos. Sí, aquí nosotros miramos esa analogía de que Cristo no comparaba la relación de la esposa con el esposo, así como Cristo con la iglesia,
Qué hermoso ver cómo Cristo ha dado su vida, qué hermoso ver ese amor sacrificial, ese amor ágape que ejerció Jesucristo en su vida, en el sacrificio. Y aún ahora dice la Biblia que está intercediendo por nosotros. Versos 32 al 33 dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Esto es un misterio, ¿no? Es algo que estaba escondido, es un misterio una verdad que no se conocía todavía. En el Génesis Dios crea al hombre y a la mujer y les establece en matrimonio. Y empieza una vida conyugal. Y el anhelo de Dios al matrimonio era que el hombre pueda vivir así como Cristo vive con la iglesia, esa relación de dar la vida por la iglesia. Eso es lo que quería Jesús. Pero nosotros podemos mirar que fue difícil en el Antiguo Testamento. Ustedes han visto, ¿no es cierto? Hemos estado estudiando cómo en los primeros capítulos ya hubo incesto, hubo adulterio, hubo pornografía, hubo homosexualismo y todo ese anhelo que Dios tenía para con la familia se fue relegando. Y miramos cómo pasaron los años y nunca se llegó a un éxito dentro de la familia. Y no es que ahora nosotros tengamos éxito en la familia, por eso ha sido ese anhelo de poder ir a las Escrituras, porque actualmente hay tanta cantidad de divorcios que están destruyendo a la familia, y lo que queremos es poner los fundamentos, poner la palabra de Dios en nuestro conocimiento. ¿Para qué? Para que podamos ejercerlos aquellos que nos hemos estado olvidando, y aquellos que no lo han conocido, pues para que lo aprendan y se esfuercen por vivirla. No estamos solos, Dios está con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros, y por lo tanto no es imposible, en la mejor manera lo debemos realizar. Este misterio fue la comparación en la relación de Cristo con su iglesia y la del varón con su mujer. El rol a desempeñar por el varón en el matrimonio es imposible de realizarlo si lo comparamos todo lo que hace Cristo por su iglesia. Sí, en realidad para nosotros es muy difícil, pero debemos hacerlo. Dice la Biblia que seremos perfeccionados hasta el día de Jesucristo. Nuestro hogar será perfeccionado hasta que la muerte nos separe. Debemos tener ese anhelo, debemos tener ese deseo, esa prioridad, que nuestro hogar sea como el hogar que Dios ha mandado que lo instituyamos en estos tiempos, y sea un ejemplo para los que están cerca y para los que nos conocerán más adelante. Finalmente quisiéramos concluir que como matrimonio, tanto el esposo como la esposa, como dice aquí al final, dice, no, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismos, y la mujer respete a su marido. Son dos mandamientos, el uno de sujetarse de la esposa, someterse, eso trae como resultado respeto, honra al esposo, y el siguiente, el amar del varón hacia la mujer. Eso trae santificación, eso levanta al esposo, a la esposa, eso da una esperanza para los matrimonios en este tiempo. Pero ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos evaluar el matrimonio entre esposos. Si es bueno tomarnos un tiempo, hemos transcurrido años, unos 10, 20, otros más de 30, otros quizás han llegado a los 50, pero cada cierto periodo, qué bueno es sentarnos y evaluar, ¿no? ¿Cómo van nuestras relaciones?
cuando los niños son pequeños, cuando los niños están en la adolescencia, cuando los niños son jóvenes, cuando empiezan a tomar ya sus decisiones propias, la vida profesional de nuestros hijos, empiezan a tomar la responsabilidad de también ellos formar nuevos hogares, o cuando ya somos abuelos, poder evaluar cómo está nuestro matrimonio, poder enfocarnos en qué queremos transmitir a nuestros hijos. Debemos de enseñar y poner en práctica la palabra de Dios y así edificamos a la esposa que Dios nos ha encargado. Debemos ser ejemplo de servicio a Dios. Debemos tratarla con ternura, cuidarla, sustentarla, consolarla. Y para eso hemos establecido fundamentos. Estar llenos del Espíritu Santo, depender de Dios, de la palabra de Dios. Sí, que nuestra vida, nuestro carácter sea sometido a la presencia de Dios. Ahí seremos varones alegres, seremos varones de fe, con esperanza. Aún en estos tiempos difíciles que estamos atravesando, sabemos que Dios es nuestro sustentador, porque nosotros solamente somos mayordomos de nuestra familia. Nos encargó una esposa, nos encargó unos hijos. Vemos que está siendo difícil el sustento del alimento, siendo difícil la educación de los hijos, pero son encargados. Los hijos y la esposa y todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Y como Él es su papá, pues nos dará los recursos para poder cumplir con la labor que nos encomendó. Primera de Corintios 13, del 4 a 7, dice así: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Con ese amor Dios nos manda a que amemos a nuestra esposa. Ese amor ágape, ese amor sacrificial, ese amor que le costó la vida a Jesús, ese amor que a Dios el Padre le llevó a despojarse del unigénito. Ese amor es el que tiene que guiar la vida del esposo todos los días hasta que la muerte nos separe. Yo quisiera terminar con una oración por nuestros hermanos, varones, esposos, para que Dios nos ayude a cumplir con la labor tan difícil en nuestras fuerzas realizarlo. Acompáñenme en oración, mis hermanos. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, porque nosotros somos bendecidos haber recibido el encargo, Dios, de habernos dado una hija tuya como esposa. Perdónanos, Señor, porque quizás no le hemos estado considerando y tratando como tú quieres. Oh Dios, perdónanos, Señor. Pero tu palabra es aquella que endereza nuestros pasos, Señor, y guía nuestros caminos, Señor. Por eso nos comprometemos delante de ti en este día, Señor, para esforzarnos por vivir tu palabra, para tratarlos con ternura como a vaso más frágil, para vivir sabiamente con ellas, Señor, para que nuestros hijos vean, Señor, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, un ejemplo, y ellos también un día, cuando les llegue el tiempo, la edad, las condiciones, también puedan emprenderlo seguro de que tú estarás también con ellos, Señor. Oramos por la bendición, Señor, de los hogares de la iglesia, de los hogares de cada persona que en este tiempo nos está mirando, Señor. Edifica, Señor, tú, nuestras familias también, Señor. Somos tus hijos. Sin ti, sin tu Espíritu Santo no lo podremos hacer. Por eso, Señor, nos ponemos en tus manos. Te agradecemos, Padre, y lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, por este tiempo. Ha sido una bendición poder estar con ustedes. Sí, el recordarles que estemos siendo partícipes de las reuniones, las diferentes reuniones que tenemos como iglesia. Gracias, mis hermanos. Bendiciones, un saludo fraterno a todos los que se han podido enlazar. Dios les bendiga.